El mundo del envase. Bienvenidos a una emisión más de El Mundo del Envase, el primer programa de radio por internet dedicado a esta apasionante industria. Así pues, amigos del Mundo del Envase, el día de hoy vamos a dar seguimiento a la segunda parte de nuestro tema que tiene que ver con el marco legal de envases y en particular lo relacionado al etiquetado de productos. Como lo comentamos en programas anteriores, es muy importante considerar que para el desarrollo de los diferentes envases y embalajes tomemos en cuenta el marco legal que está inmerso o en el cual está inmerso esta industria, considerando las diferentes leyes que en su momento abordamos. Y en particular, bueno, pues cuando hablamos del marco legal, uno de los elementos importantes tiene que ver con el adecuado cumplimiento del etiquetado de los productos. Recientemente hemos escuchado acerca de la actualización de la norma 051. De hecho, en el programa hemos abordado este tema en particular con nuestro amigo Lucas Ruiz, a quien le mandamos un cordial saludo, y que nos ha explicado en qué consistió precisamente esta actualización y cuáles son las diferentes etapas que se van a ir cumpliendo conforme lo establecido en esta norma, en esta actualización. Y bueno, pues también desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista de las leyes, es muy importante considerar cuál es la que tiene que ver precisamente con nuestro envase y nuestro embalaje. Hablábamos de ley de comercio exterior, hablábamos de la ley de la propiedad industrial, hablábamos acerca de la ley federal de protección al consumidor, hablábamos de la ley general de salud, de donde, bueno, pues prácticamente surgen los reglamentos y las normas que tienen que ver con el etiquetado de productos, como lo vimos en el programa anterior. Asimismo, también mencionábamos que derivado de estos aspectos, pues nosotros podemos encontrar pues prácticamente cualquier norma que tenga que ver con etiquetado de productos, desde una norma muy básica en cuanto a lo que son informaciones y en cuanto es a la clasificación de los diferentes tipos de etiquetado en sus distintos productos. Por ejemplo, hay una norma, la 004, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios. Podemos encontrar, por ejemplo, también una norma, la norma oficial mexicana 006, que hace referencia a las bebidas alcohólicas y en particular a las especificaciones para el etiquetado, la norma 015 para etiquetado de juguetes. Podemos encontrar también la norma 024, que es información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. Y bueno, pues lo que queremos abordar el día de hoy y en particular tiene que ver precisamente con el etiquetado de productos. Y para esto tenemos que partir de una norma muy importante que es la norma 030, la cual vamos a ir analizando poco a poco para que nos demos cuenta precisamente de la relevancia que tiene esta norma para la comercialización de los diferentes productos. Y esta norma es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos va a hablar precisamente acerca de cómo poder colocar la declaración de cantidad en las etiquetas de los productos, en particular lo que se refiere a contenido neto y masa drenada. Entonces, si nosotros abordamos esta norma, que es la norma oficial mexicana 030, con su acrónimo SSFI, haciendo mención a la otrora Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de Economía, y la última actualización es la de 2006. Entonces tenemos que es una norma mexicana
y su clasificación es NOM 030 SSFI 2006. Información comercial, declaración de cantidad en la etiqueta y sus especificaciones. Y como ya lo habíamos mencionado, esta norma establece la ubicación y dimensiones del dato cuantitativo referente a la declaración de cantidad, así como las unidades de medida que deben emplearse conforme al Sistema General de Unidades de Medida y las leyendas contenido neto y masa drenada, según se requieren los productos preenvasados que se comercializan en el territorio nacional. Así que también un aspecto muy importante que debemos considerar al consultar una norma es lo relacionado a las definiciones. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de productos preenvasados. ¿Y qué es un producto preenvasado? Bueno, pues es aquel producto que cuando es colocado en un envase de cualquier naturaleza, pues no se encuentra presente el consumidor y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. Por eso le llamamos producto preenvasado, a diferencia, por ejemplo, de un producto a granel. El producto a granel es el que se coloca en un envase de cualquier naturaleza, puede ser plástico, vidrio, metal, cartón, etcétera, y cuyo contenido puede ser variable, debiéndose pesar o medir en presencia del consumidor al momento de su venta. Entonces, esta diferenciación es muy importante, es fundamental que la consideremos al hablar de esta norma 0030. Ahora bien, es importante considerar que esta norma no contempla los productos que se venden a granel ni aquellos que se comercializan por cuenta numérica en envases que permitan ver el contenido o que éste sea obvio y que contengan una sola unidad. Entonces, para comenzar a hablar acerca de la norma 030, un aspecto importante que debemos llevar a cabo es el cálculo de la superficie principal de exhibición. Esta superficie principal de exhibición se debe expresar en centímetros cuadrados y calcularse, por ejemplo, según sea la forma que tenga la etiqueta o que tenga dicha superficie principal de exhibición. Es decir, para áreas rectangulares, pues sacamos la fórmula matemática, la fórmula que se nos enseñó en primaria, secundaria, respecto a la obtención del área de productos rectangulares multiplicando el alto por el ancho. Es decir, que la superficie principal de exhibición va a ser igual a dicha operación, alto por ancho. Para superficies triangulares, por ejemplo, se multiplica el alto por el ancho y se divide entre 2, la fórmula convencional del área del triángulo. Ancho por alto entre 2. Para superficies de envases cilíndricos y botellas, se considera el 40% del resultado de multiplicar el alto del envase, excluyendo cuellos y hombros, por el perímetro de la mayor circunferencia. Es decir, multiplicar lo que se refiere al alto por ancho por 3,1416, que es el pi, por 40 entre 100. Para superficies circulares se debe multiplicar 3,1416 por el cuadrado del radio de la circunferencia. Para superficies irregulares, como por ejemplo un octágono, el cálculo de la superficie de la figura geométrica que mayor o que mejor corresponda a dicha superficie, es decir, perímetro por apotema entre 2. Es decir, tenemos que encontrar primero la superficie principal de exhibición dependiendo la forma que tenga nuestra etiqueta o la forma del envase si es que se va a imprimir directamente sobre él. Y bueno, pues este cálculo
pues nos va a servir para determinar la altura mínima del dato cuantitativo de la declaración de cantidad y la unidad de magnitud correspondiente conforme a los resultados que nos den las operaciones que vamos a realizar. Es decir, dependiendo del resultado que obtengamos de encontrar el área o superficie principal de exhibición. Es decir, cuando hablamos de una superficie principal de exhibición en centímetros cuadrados de hasta 32 centímetros cuadrados, la altura mínima de números y letras en milímetros es de 1,5. Cuando es mayor de 32 hasta 161 centímetros cuadrados, la altura mínima de números y letras en milímetros es de 3. Cuando es mayor de 161 hasta 645, la altura mínima de números y letras en milímetros es de 4,5. Cuando es mayor de 645 hasta 2580 centímetros cuadrados, la altura mínima de números y letras en milímetros es de 6. Y ya cuando es mayor de 2580 centímetros cuadrados, la altura mínima de números y letras en milímetros es de 12. Por eso es muy importante ir conociendo a detalle esta norma 030. Porque bueno, pues las leyendas de contenido neto o sus abreviaturas cont. Y cont.net. deben ir seguidas del dato cuantitativo y de la unidad correspondiente a la magnitud que mejor caracterice al producto de que se trate en el caso de lo que estamos envasando, con la finalidad de evitar causar confusión en el consumidor. En el caso de que el envase o embalaje contenga accesorios o productos complementarios entre sí, la leyenda, contenido o su abreviatura debe incluir además lo anteriormente establecido, pues los datos que permitan la identificación de estos productos. Ahora bien, para cuestiones también de que el dato cuantitativo y la unidad de medida puedan tener como mínimo el tamaño de los números y letras, también lo podemos considerar con base en la magnitud del contenido neto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de los productos que expresen su cantidad en magnitudes metrológicas de masa o volumen, pueden indicarla en el tamaño que corresponda de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, cuando el contenido neto es de hasta 50 gramos o 50 mililitros, la altura mínima de números y letras puede ser de 1,5. Cuando es mayor de 50 gramos o miligramos hasta 200 gramos o miligramos, la altura mínima de números y letras es de 2 milímetros. Cuando el contenido neto sea mayor de 200 gramos o mililitros hasta 700 gramos o mililitros, la altura mínima es de 3 milímetros. Cuando es mayor de 750 gramos o mililitros hasta 1 kilo o 1 litro, esta altura mínima puede ser de 4,5 milímetros. Cuando es mayor de 1 kilo o 1 litro hasta 5 kilos o litros, la altura mínima es de 5 milímetros. Y cuando es mayor de 5 kilos o 5 litros, la altura mínima es de 6 milímetros, como mínimo. Entonces, esto es algo muy, muy importante, pero también necesitamos conocer precisamente lo relacionado a las magnitudes, a las unidades y símbolos a utilizar en la declaración de la cantidad. Por ejemplo, según el estado físico del producto, si puede ser un sólido, semisólido o una mezcla de sólido y líquido, un aerosol, gas a presión, su magnitud es la masa y la unidad de medida básica es el kilogramo.
Y nos dice la norma, su símbolo es K y G, que puede ser K minúscula, G minúscula. Cuando el estado físico del producto es sólido, cuya importancia radica en la longitud y o en el ancho, la magnitud es la longitud. La unidad de medida básica es el metro y su símbolo es M minúscula. Cuando hablamos de líquidos, la magnitud es volumen y la unidad de medida básica es el litro. Su símbolo, L mayúscula o L minúscula. Cuando hablamos de un semisólido, que puede ser la mezcla de sólido y gas, la magnitud es masa o volumen. Su unidad de medida puede ser kilogramo o litro, con las abreviaciones que ya mencionamos en cuanto a lo que es el símbolo, que es K minúscula, G minúscula para kilogramos o L mayúscula o L minúscula cuando hablamos del símbolo. Los submúltiplos de la unidad de medida básica, por ejemplo, si hablamos de kilogramo, son gramos o miligramos. Sus símbolos son G minúscula o MG minúscula. Cuando hablamos de longitud de unidad de medida básica, el metro, el submúltiplo es centímetro, símbolo CM minúscula, milímetro MM minúsculas. Cuando hablamos de volumen, el submúltiplo es mililitro, ya sea con M minúscula, L minúscula o M minúscula, L mayúscula. Un aspecto muy importante de esta norma es lo que mencionamos, el símbolo de la unidad de medida. Es símbolo, no es abreviación, no es poner, por ejemplo, en gramos GRS y punto. ¿Por qué? Porque la misma norma establece que el símbolo de la unidad de medida debe expresarse sin pluralizar y sin punto abreviatorio. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no cumplimos con esta encomienda de la norma? Pues no podemos comercializar nuestros productos y es lo que pues muchas veces llega a suceder en el etiquetado de productos, que resulta un mal etiquetado porque están abreviando y están colocando un punto, lo cual la norma nos establece y es clara de que debemos utilizar el símbolo de la unidad de medida. Un dato muy interesante, amigos del mundo del envase. Y bueno, pues vamos a continuar después de una breve pausa analizando esta norma 030 que hace referencia precisamente a lo que es la información comercial y la declaración de cantidad en la etiqueta. No se vayan, regresamos enseguida. El mundo del envase. Estamos de regreso, amigos del mundo del envase, y estamos analizando la norma oficial mexicana 030 respecto a lo que es la información comercial, declaración de cantidad en la etiqueta y sus especificaciones. Y respecto a las unidades a utilizar para el etiquetado, lo mencionábamos en el bloque anterior, la unidad de medida o sus submúltiplos, así como la simbología que corresponda, se aplica atendiendo al estado físico del producto y a la cantidad contenida en el envase, según lo que comentamos en el bloque anterior, y que hace referencia precisamente a el punto, a la tabla número 1 y tabla número 2 de la norma oficial mexicana 030 en el punto 4.1.3, que es el dato cuantitativo y la unidad de medida. Y bueno, pues en este sentido también cuando la cantidad contenida en el envase sea inferior a la unidad de medida base, debe emplearse el submúltiplo de esta unidad y el símbolo correspondiente. Es decir, si hablamos de litros y es menor la cantidad contenida en el envase, pues vamos a utilizar mililitros. Cuando la cantidad contenida
en el envase sea igual o superior a la unidad de medida base, debe emplearse esta unidad base y el símbolo correspondiente. Entonces es muy importante y hacemos mucho énfasis en que en este etiquetado se debe emplear el símbolo, se debe de colocar el símbolo de estas unidades de medida, así como los símbolos de los submúltiplos, porque de lo contrario, como lo comentábamos, el producto estaría definitivamente mal etiquetado. Y ahora, respecto a las leyendas, contenido, contenido neto o sus abreviaciones que mencionábamos pueden ser cont. O cont.net. Y cont.neto pueden ser escritas con letras mayúsculas o minúsculas. Estas deben ir junto al dato cuantitativo y a la unidad correspondiente a la magnitud elegida según las características del producto de que se trate, conforme a lo que establece esta norma oficial mexicana 030. En el caso de que el envase contenga accesorios o productos complementarios entre sí, la leyenda contenido o contenido neto o sus abreviaturas deben incluir, además de lo anteriormente establecido, datos que permitan la identificación de estos productos, no importando el tamaño ni ubicación de estos. En el caso de productos que incluyen promociones, ofertas o muestras gratis, la declaración del contenido o contenido neto deben corresponder a la cantidad de producto para la que el consumidor paga o declarar el contenido o contenido neto total. Esto es algo también muy importante. Ahora, en los productos que se comercialicen en envases múltiples o colectivos, es decir, en cualquier recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos 2 o más unidades de producto preenvasado, iguales o diferentes, destinadas para su venta al consumidor en dicha presentación, la declaración de cantidad puede expresarse indistintamente por cuenta numérica por los envases que contiene o por contenido neto, excepto cuando el contenido o contenido neto sea obvio, no siendo restrictivo la ubicación y tamaño de la letra utilizada. Asimismo, para estos casos, los envases individuales deben de contener la declaración de cantidad del dato cuantitativo de acuerdo a esta norma 030, y en el caso de que los envases individuales no contengan la declaración de cantidad, esta debe declararse en el envase múltiple o colectivo, no siendo restrictivo la ubicación y tamaño de la letra utilizada. Pues bien, amigos del mundo del envase, una vez que ya conocemos acerca de esta norma, la norma oficial mexicana 030, referente a la información comercial, declaración de cantidad en la etiqueta y sus especificaciones, pues nos va a servir precisamente como base para poder cumplir o darle cumplimiento al etiquetado de productos. Esto es una parte muy importante para el etiquetado de productos. Entonces, si pasamos de la norma oficial mexicana 030 al etiquetado de productos, es muy importante entonces hacer referencia a la norma oficial mexicana 050. ¿Sí? Norma oficial mexicana 050 SCFI 2004. Información comercial, etiquetado general de productos. Es muy importante mencionar que esta norma pues va a hacer referencia precisamente a lo que debemos de cumplir cuando no hay una norma en particular para un producto. ¿Sí? El objetivo de esta norma es establecer la información comercial que deben contener los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera
que se destinen a los consumidores en el territorio nacional y establecer las características de dicha información. Por lo tanto, el campo de aplicación de esta norma 050 es aplicable a todos los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera destinado a los consumidores en territorio nacional. Y esta norma no aplica, por ejemplo, a productos que estén sujetos a disposiciones de información comercial contenidas en normas oficiales mexicanas específicas o en alguna reglamentación vigente. Y bueno, como ya comentamos al inicio, prácticamente todos los productos que se comercializan tienen una norma de etiquetado en específico. Por ejemplo, continuando con la lista que mencionamos al inicio, la norma oficial mexicana 055, información comercial, materiales retardantes y o inhibidores de flama, etiquetado. Por ejemplo, norma 070, bebidas alcohólicas, mezcal, especificaciones, la norma 072, etiquetado de medicamentos, por ejemplo, la norma 116, que hace referencia a la industria automotriz, en particular a aceites lubricantes para motores a gasolina o diésel en cuanto a su información comercial. La norma 120, información comercial, etiquetado de productos agrícolas, uva de mesa. Norma oficial mexicana 128, etiquetado de productos agrícolas, aguacate. Norma 129, información comercial, etiquetado de mango. La norma 132, especificaciones de la talavera. En el caso, por ejemplo, de la norma 139, etiquetado de extracto natural de vainilla. En el caso de la norma 144, bebidas alcohólicas, especificaciones para la charanda. En el caso de la norma 142, bienes y servicios, bebidas alcohólicas, especificaciones sanitarias, etiquetado sanitario y comercial. Norma 149, café Veracruz. Norma 145, etiquetado de miel en sus diferentes presentaciones. Es decir, prácticamente es muy, muy escaso el producto que no tiene actualmente un etiquetado en particular. Sin embargo, esta norma 050 es de gran importancia. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente del etiquetado general de los productos. Es decir, que muchas de las normas, o prácticamente todas las normas que ya mencioné con anterioridad, hacen referencia a esta norma 050. Entonces decíamos, esta norma no aplica a los productos que ya tienen alguna norma en particular específica. No aplica a productos a granel, no aplica a los animales vivos, no aplica a los libros, revistas, fascículos y las publicaciones periódicas en cualquier presentación, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa discos magnéticos, compactos, cintas y artículos análogos, estampas de álbumes para software, fonogramas, videogramas, videocassettes, entre otros. Esto es lo que nos establece la norma. Tampoco hace referencia a las partes de repuesto o refacciones que son adquiridas mediante catálogos e identificadas con un número de parte o código, atendiendo su marca y modelo, destinadas únicamente para dar servicio o reparar productos, y tampoco aplica a los demás productos que determine la autoridad competente conforme a sus atribuciones. Así que también para poder entender un poco acerca de lo que es la definición de etiqueta, con base en lo que establece esta norma en el punto 4.5, la definición de etiqueta, nos dice que la etiqueta es cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida
sobrepuesta o fijada al producto en su envase o cuando no sea posible por las características del producto o su envase al embalaje. Esta es la definición de etiqueta propiamente establecida en el apartado de definiciones de la norma 050. Nuevamente, cuando hablamos de preenvasado, pues la norma hace referencia a lo que ya mencionábamos, al proceso en virtud del cual el producto es colocado en un envase de cualquier naturaleza sin encontrarse presente el consumidor, y la cantidad de producto contenida en el envase no puede ser alterada a menos que éste sea abierto o modificado. Así que, bueno, pues si hablamos de lo que establece esta norma 050 como información comercial en el punto número 5 de dicha norma, empezamos hablando acerca de los requisitos generales. Y estos requisitos generales, pues es la información acerca de los productos y que debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca al error al consumidor respecto a la naturaleza y característica de los productos. Por eso, cuando hablábamos de la importancia de la normalización, pues esto es utilizado precisamente como una medida de protección, en primer lugar, al consumidor. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de causa de lo que está adquiriendo en el mercado, y también como un elemento de protección a los mercados mismos, porque a través de la implementación de la normalización, pues se establecen los requisitos iguales para productos iguales, con la finalidad de que estos puedan ser comercializados en cualquier parte del mundo. Y lo vemos ahora, ¿no? Con este punto 5.1 de requisitos generales de la información. Entonces es fundamental. Cuando hablamos de información comercial, los productos sujetos a la aplicación de esta norma oficial mexicana deben contener en sus etiquetas, cuando menos, la siguiente información comercial obligatoria. Por eso estamos hablando de una norma oficial mexicana que tiene el carácter de obligatoriedad. Entonces, ¿cuáles son estos elementos o cuáles son estos puntos? En primer lugar, nombre o denominación genérica del producto, cuando no sea identificable a simple vista por el consumidor. Un producto es identificable a simple vista si éste está contenido en un empaque que permite ver su contenido, o bien si el empaque presenta el gráfico del producto, siempre y cuando en este gráfico no aparezcan otros productos no incluidos en el empaque. Otros de los aspectos importantes dentro de esta norma es la indicación de cantidad conforme a la norma oficial mexicana 030, que ya mencionamos en el bloque anterior, en el entendido de que si el contenido o número de piezas de un producto puede identificarse a simple vista, no será necesario indicar la declaración de cantidad. En este sentido, resultará irrelevante que se indique o no en dichos productos la declaración de cantidad, y también la forma en que se haga, por ejemplo, en idioma distinto al español, en un sitio distinto a la superficie principal de exhibición, en un tamaño menor al requerido, etcétera, etcétera, siempre y cuando dicha declaración corresponda al producto que la ostente. Ahora bien, en caso de el envase múltiple o colectivo, cuyo contenido no sea identificable a simple vista, este debe ostentar la declaración de cantidad, solamente la que corresponde al envase múltiple o colectivo
no la que corresponde a cada uno de los envases de los productos en lo individual. Esto de conformidad con la norma oficial mexicana 030. La descripción de los componentes puede aparecer en la superficie de información y debe incluir el nombre o denominación genérica de los productos, así como su contenido o contenido neto. Otro aspecto importante es el nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo código postal, ciudad o estado del fabricante o responsable de la fabricación para productos nacionales o bien del importador. Para el caso de productos importados, esta información debe incorporarse al producto en territorio nacional después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. Dicha información debe ser proporcionada a la Secretaría de Economía por parte del importador a solicitud de dicha Secretaría. Asimismo, la Secretaría de Economía debe proporcionar esta información a los consumidores que así lo soliciten cuando existan quejas sobre los productos. Otro aspecto importante que debemos considerar en el etiquetado general es la leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo, utilizar las leyendas producto de, hecho en, manufacturado en, producido en u otros análogos. Otro aspecto importante son las advertencias de riesgo por medio de leyendas gráficas o símbolos precautorios en el caso de productos peligrosos. Y, por ejemplo, otro aspecto, cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de instrucciones, debe presentarse esa información. En caso de que dicha información se encuentre en un instructivo o manual de operación anexo, se debe indicar en la respectiva etiqueta, véase instructivo anexo o manual de operación u otras leyendas análogas, las cuales podrán presentarse indistintamente en mayúsculas, minúsculas o en una combinación de ambas. Y finalmente, cuando corresponda, la fecha de caducidad o de consumo preferente. Así que, amigos del mundo del envase, es muy importante considerar estos aspectos para llevar a cabo un buen etiquetado. Y ahorita estamos analizando precisamente aspectos relevantes de la norma oficial mexicana 050, etiquetado general de productos. Así que vamos a hacer una pausa comercial y al regresar continuaremos analizando esta interesante norma. No se vayan, regresamos enseguida. El mundo del envase. Estamos de regreso, amigos del mundo del envase, y estamos analizando el contenido de la norma 050, etiquetado oficial de productos, norma oficial mexicana 050. Y bueno, cuando estamos hablando acerca de lo que es el tema del idioma y los términos, la norma establece que la información que ostenten las etiquetas de los productos se deberá expresar precisamente en idioma español, sin perjuicio de que se exprese también en otros idiomas. Cuando la información comercial se exprese en otros idiomas, debe aparecer también en español, expresarse en términos comprensibles y legibles, de manera tal que el tamaño y tipo de letra permitan al consumidor su lectura a simple vista. En todos los casos debe indicarse cuando menos la información que considera general esta norma oficial mexicana. La información comercial para su lectura a simple vista, a que se hace mención en lo que habíamos comentado, debe expresarse precisamente en cuanto al tamaño y las condiciones de lectura que la norma establece como lectura a simple vista, que es aquella efectuada bajo condiciones normales de iluminación y que la información impresa
sea cuando menos de 1,5 milímetros de altura. Para productos cuya superficie principal de exhibición sea igual o inferior a 32 centímetros cuadrados, la información impresa debe ser al menos de 1 milímetro de altura, bajo, como dice aquí la norma, bajo condiciones normales de iluminación. Otro aspecto importante dentro de la norma es que ésta debe presentarse en la etiqueta y fijada de manera tal que permanezca disponible hasta el momento de su venta o adquisición en condiciones normales, la cual debe aplicarse en cada unidad o envase múltiple o colectivo. Entonces, cuando la forma de presentación del producto al consumidor final sea un envase múltiple o colectivo que no permita ver el contenido, toda la información comercial obligatoria debe presentarse en el envase múltiple o colectivo, incluyendo la leyenda no etiquetado para su venta individual. Ahora bien, si la forma de presentación del producto al consumidor final es un envase múltiple o colectivo que permite ver su contenido, la información comercial obligatoria puede aparecer en el envase múltiple o colectivo o en todos y cada uno de los productos preenvasados en lo individual. O bien, una parte de la información comercial obligatoria podrá aparecer en el envase múltiple o colectivo y la restante en todos y cada uno de los envases de los productos en lo individual, siempre que la información comercial obligatoria que aparezca en cada uno de los envases de los productos en lo individual se vea a simple vista desde el exterior del envase múltiple o colectivo, sin necesidad de que este último se abra. Sin duda, amigos del mundo del envase, es sumamente importante conocer estos aspectos respecto a lo que es el etiquetado de productos. Como ya lo hemos venido mencionando, actualmente existe una gran cantidad de normas en lo particular para los diferentes productos que van a estar a la venta, para los diferentes productos de los cuales el consumidor va a hacer uso para su goce y disfrute, y como bien lo establece el marco legal de nuestro país, estos productos deben de estar debidamente etiquetados. Para eso hemos comentado este par de normas que tienen que ver en lo general con el etiquetado de productos. Ahora bien, cuando hablamos del etiquetado de productos, uno de los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta es precisamente el código de barras. ¿Sí? El código de barras, por definición, es una serie de líneas paralelas y espacios de diferente grosor. El ancho de las líneas y los espacios determinan el dato codificado del producto. Y desde sus inicios, el código de barras ha sido utilizado para emplearse en bienes de consumo, en órdenes de compra, órdenes de embarque, en facturas, en cajas, contenedores, tarimas y algunas otras aplicaciones. Sin duda, el código de barras ofrece diferentes ventajas, por ejemplo, la información actualizada del producto. Otra ventaja es que la información es mucho más rápida y precisa. Hay mayor control sobre las ventas, la información y control en el almacén. Las entregas son más rápidas, hay facilidad en control de inventarios y menos errores en la cadena de distribución, menos costos administrativos, logrando un mayor control para saber cuándo y cómo se requerirán más productos, por lo tanto mayor eficiencia. Y bueno, pues sin duda, desde su implementación el marcaje es mucho más rápido en las cajas de cobro, en las tiendas o en las unidades de venta.
Entonces, el código de barras es muy importante. Muchas veces se hablaba acerca de que el código de barras estaba por concluir sus funciones, es decir, que habría una eliminación del código de barras, lo cual, bueno, pues definitivamente no es así. El código de barras siempre va a ser muy importante. Sí podemos tener algunas otras aplicaciones que definitivamente nos van a ofrecer una mayor capacidad de almacenaje de información, para lo cual obviamente se requieren sistemas y tecnologías de información como los códigos data matrix, como la identificación por radiofrecuencia. Y bueno, pues hasta ahora el código de barras va a seguir prevaleciendo. Por eso es muy importante el considerar que el código de barras sea el adecuado. Y bueno, pues para esto es importante tener una validación por parte de GS1 México, quien es la entidad que regula todos estos aspectos de codificación. Entonces, es importante que para el seleccionar el código de barras de nuestro producto, consideremos que el diseño del empaque debe tener espacio suficiente para que el código pueda imprimirse al tamaño nominal 100% y sea ubicado en el lugar correcto para obtener una buena lectura en el escáner. Para obtener un buen contraste de nuestro código de barras, se recomienda que las barras sean oscuras o negras y el fondo blanco o claro según los colores del empaque. Es muy importante tomar en cuenta aspectos como tipo de empaque, costo, volumen de impresión, tamaños, colores. Estas variables pues determinarán en cada caso la selección de película o la selección del sustrato de nuestras etiquetas, lo cual es muy importante para poder generar ese contraste. Siempre debemos de buscar un buen contraste para la impresión del código de barras. Y por ejemplo, algunas recomendaciones acerca de contrastes para que nuestro código de barras sea legible. Por ejemplo, evidentemente es el negro sobre el blanco o líneas negras o líneas y números negros sobre una superficie naranja, azul sobre blanco, verde sobre blanco, verde sobre amarillo, barras café oscuro sobre amarillo, negro sobre rojo, puede causar un buen contraste. Algunas combinaciones no legibles en nuestro código de barras puede ser, por ejemplo, barras y números color oro sobre blanco o barras negras sobre oro, negro sobre verde, naranja sobre oro, rojo sobre oro, barras y números rojos sobre blanco, amarillos sobre blanco, negro sobre azul o café claro sobre blanco. O sea, hay algunas combinaciones que definitivamente pues no nos van a permitir tener un contraste adecuado, lo cual debemos de tomar en cuenta precisamente para poder desarrollar nuestro código de una manera mucho más eficiente. Y continuando con aspectos de etiquetado, un elemento importante también es el marcado y etiquetado del embalaje, que dentro de la legislación y normalización en materia de envase y embalaje, pues nos hace referencia precisamente la norma mexicana. Cuando hablamos de norma mexicana, recuerden que es una norma de carácter voluntario. Entonces es la norma mexicana de envase y embalaje 059, que hace referencia precisamente a la simbología para el manejo de mercancías. Es una norma voluntaria, sin embargo es muy importante cumplirla. ¿Por qué? Porque establece los elementos de protección. Por ejemplo, el símbolo de frágil, una copita, ¿verdad?
copita que para nosotros entendemos que es de cristal. También nos indica esta norma a través de un símbolo mantener la verticalidad del producto con la leyenda este lado hacia arriba y una flecha en sentido vertical hacia arriba precisamente, o proteger de la lluvia con un paraguas, la imagen gráfica de un paraguas, o también cuál es el límite de número de camas para apilar en nuestra carga, controles de límites de temperatura y una gran cantidad de símbolos precisamente para poder darle seguridad al producto. Y esta es una norma voluntaria, norma mexicana envase y embalaje 059, simbología para el manejo de mercancías. Cuando hablamos, por otro lado, también de etiquetado de productos, y lo hacemos con miras a exportar o comercializar nuestros productos al exterior, también es importante considerar el emblema hecho en México, que actualmente para poderlo utilizar tenemos que registrar el producto que vamos a comercializar hacia el exterior con este emblema hecho en México, y para lo cual se requiere autorización de la Secretaría de Economía, pero en sus inicios este emblema hecho en México también estaba derivado de una norma mexicana, la norma mexicana Z9, emblema hecho en México. Y así podemos encontrar, amigos del mundo del envase, una cantidad también interesante de lo que se refiere a etiquetas o a información que debe de ir en estas etiquetas de los envases y embalajes. Por ejemplo, si hablamos de embalajes, está el sello de garantía para las cajas de cartón corrugado, en donde precisamente se nos da una certeza de que el embalaje está elaborado para poder cumplir con los requerimientos de distribución del producto, comenzando precisamente con este sello de garantía, o que también se conoce como regla 41. ¿Por qué? Porque nos establece el nombre del fabricante. Este sello con una forma circular nos muestra el nombre del fabricante. También nos indica qué tan resistente es la caja, porque muestra cuántas libras sobre pulgada cuadrada es resistente, por ejemplo, a la prueba del Mullen, o el peso mínimo permisible de los liners, o la medida permisible de la caja, ya sea en largo, ancho y alto, o el peso máximo total de la caja y su contenido. Entonces, precisamente esto hace referencia a que es un sello de garantía. Vamos a tener la certeza de que la caja que se está utilizando es la adecuada para nuestro producto. Y así sucesivamente podemos encontrar también simbología para el reciclado de vidrio, el papel reciclado, papel reciclable, lo cual nos lo va a indicar precisamente el envase o el embalaje a través de diferentes símbolos que son de fácil entendimiento. Otra norma mexicana, la norma mexicana de plásticos de carácter voluntaria, es la norma mexicana E232, que hace referencia a la simbología para la identificación del material constitutivo de artículos de plástico. Es decir, aquí nosotros en todos los envases de plástico vamos a ver un triángulo con un número, es decir, un triángulo formado por 3 flechas seguidas, en donde el número 1 es para el PET, el número 2 para polietileno de alta densidad, número 3 para el PVC, el triángulo con el número 4 para el polietileno de baja densidad, número 5 para el polipropileno, número 6 para el poliestireno, y el número 7 es para otros tipos de plástico, o la combinación de 2 o más plásticos que hemos mencionado en estas 6 clasificaciones.
Sin duda, amigos del mundo del envase, cuando hablamos de etiquetado de productos, es muy importante estar al día en cuanto a los requerimientos que existen desde el punto de vista legal. Y precisamente, pues la finalidad de lo comentado el día de hoy en el programa es precisamente tener una visión mucho más clara de lo que podemos hacer y que lo que debemos cumplir para el buen etiquetado de nuestros productos. Como siempre, amigos del mundo del envase, espero que la información haya sido útil para todos ustedes. Ponemos a sus órdenes nuestros diferentes medios de comunicación y esperamos verlos y escucharlos la siguiente semana. Yo soy Iram Cruz Cortés. Agradezco el que nos hayan sintonizado el día de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta entonces. El mundo del envase.